Hoy quiero hablarle acerca de que Dios da el mejor regalo de Navidad. Vaya conmigo a la Biblia, por favor, Mateo capítulo 2, versículo 1 y 2. Te lo voy a leer en esta versión. Mateo 2, 1 y 2 dice: Jesús nació en Belén de Judea durante el reinado de Herodes. Por ese tiempo, algunos sabios de países del oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorar. ¿Cuántos han venido hoy a adorar al Señor también? Al Rey de Reyes y Señor de Señores. Sean todos bienvenidos, por favor. Tomen asiento y que la gracia y el favor de Dios nos ayude, nos acompañe en este tiempo. Amén. Cercano el día de la celebración de Navidad. Hoy, domingo 21 de diciembre del 2025, estamos a pocos días, unos 3 días más o menos, de celebrar la Navidad. Y aunque ya sabemos, como lo hemos explicado en varias ocasiones, que históricamente o bíblicamente o genealógicamente, tal vez este no es el tiempo exacto donde nació Jesús, nuestro Señor, y que tal vez algunos se han ido al extremo acerca de todas estas festividades, celebraciones y todo aquello. Yo siempre he dicho, cuando hemos predicado acerca de estas cosas, que yo no sé usted, pero yo estoy gozoso de celebrar y recordar el nacimiento de nuestro Señor. Aun cuando no sea la fecha exacta, aun cuando no sea el tiempo exacto, o de la manera tal vez que se pudiera hacer algunos, pero yo celebro, así como celebro también el día que nací, así como celebro el día que nacieron mis hijos, mi madre, o qué sé, o mis familiares, cónyuge o lo que sea. El asunto está que siempre celebramos cuando alguien físicamente viene a esta tierra. Y esto es un tiempo de celebración, es un tiempo de entendimiento, de conocimiento. Ah, que no fue la fecha exacta. Bueno, está bien. ¿Cuál es el problema? Yo no tengo problema que me celebren el cumpleaños todos los días. O usted sí. Si por mí fueran, a mí que me celebren el cumpleaños todos los días. Y escúchame esto, y eso es lo que usted y yo tenemos que hacer, celebrar el nacimiento de nuestro Señor todos los días, como también tenemos que celebrar su vida todos los días, como tenemos que celebrar su muerte todos los días y como tenemos que celebrar su resurrección todos los días. Pero escuche esto, celebrémoslo todos los días, todo el año, como también lo hemos dicho muchas veces. Pero hoy yo creo que es un día muy especial en el cual recordamos con mucho gozo el mejor regalo de nuestras vidas. Ese regalo que no lo encuentras en ningún centro comercial. Muchas personas en esta época de Navidad se preocupan por dar el mejor regalo a sus seres queridos. Otras dan un regalo que sea útil o duradero. Pero pocos son los que pueden regalar uno que sea inolvidable. En nuestras vidas cotidianas, cada uno de nosotros hemos recibido regalos, unos preciosos, unos bonitos, unos sorprendentes, otros no tanto, pero como decimos, la intención es lo que cuenta. Cualquiera, por ejemplo, se alegra si recibe como regalo tal vez un caramelo, un chocolate, chupeta o algo así, quesillo, una torta, postre, algo que
deguste nuestro paladar y sea sabroso, y uno dice, bueno, mire, este regalo está bueno. Y uno se alegra, ver, se regocija. O una comida, almuerzo, una cena, cualquier cosa que pueda ser gustoso para nuestro paladar. Y eso mejora nuestra vida, y eso alegra nuestro corazón, y nos sentimos agradados por la persona que nos bendijo, que nos brindó, que nos ayudó, amén, con ese alimento, con ese postre o lo que sea. El asunto está que de repente hay otros regalos que tal vez no son tan agradables al paladar, pero a lo mejor son agradables para uno en la parte de conciencia. Por ejemplo, si nos regalan un teléfono celular, uno dice, wow, qué tremendo. O nos regalan, qué sé yo, una bicicleta o algo así por el estilo. ¿Verdad? De repente puede ser algo agradable, puede ser algo que uno usa, puede ser algo que uno, oye, hace algo chévere. Pero escúchame lo que te voy a decir. ¿Qué tal? ¿Cómo se pondría tu vida, tu corazón o tu mente si te llegaran a regalar, por ejemplo, una moto o un vehículo? ¿Qué tal? ¿Es que nos emocionaba un poquito más? Bueno, a lo largo de mi vida, yo he podido darme ese regalo de regalarme a mí mismo un carro. Algunos han tenido la oportunidad de hacer eso. Pero, ¿sabes? También he tenido la oportunidad de regalar un vehículo. En los primeros, Dios nos dio la oportunidad para ofrendar un vehículo, para regalárselo a Dios. Y también hemos tenido la oportunidad de regalar un vehículo a mi esposa. Y casi estoy en la oportunidad también de regalarle prácticamente, bueno, el PLA, que él fue que prácticamente que entre los negocios se la compramos, lo ayudamos, pero bueno, prácticamente fue como un regalo. La moto a nuestro hijo. Y prácticamente ya le había regalado el carro. Amén. Solo que otra como que va a ser la heredera, más bien. Pero bueno, el asunto está que son cosas que Dios nos da la oportunidad de regalar una casa. Que Dios nos da la capacidad y la habilidad, por ejemplo, para regalarle una casa a nuestros hijos. Eso sería maravilloso. ¿Verdad que sí? Que sería algo extraordinario. Sin embargo, quizás podríamos pensar en este día en los mejores regalos que hemos recibido en nuestras vidas. ¿Puedes pensar en eso? ¿Cuál es el mayor de los regalos que tú has recibido? Lo más significativo, lo más extraordinario. Pero yo te puedo hacer una pregunta. ¿Por qué no damos regalo en Navidad? Porque la Navidad en sí misma es un regalo. La Navidad es el regalo del Padre para el mundo pecador. Lo que se le celebra en este tiempo es eso. Él nos dio su mejor regalo. Nos dio a su Hijo. Él nos dio a Jesús. Así que hay algo extraordinario en este tiempo que debemos recordar. Vuelvo y repito, haya sido la fecha o no, sea el tiempo o no, sea la manera o no, pero regalamos o entendemos de que tenemos uno de los mejores regalos de nuestra vida. Y es nuestro Señor Jesucristo. Ahora escúcheme esto. En este día quiero compartir contigo por lo menos 3 regalos que Dios nos ha dado en Navidad. Número 1, el primer regalo, el regalo de Dios Padre. Vaya conmigo a la Biblia, por favor, Juan capítulo 3, versículo 16. Juan 3, 16. Un versículo archiconocido, pero te lo voy a leer en esta versión. Dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga una vida eterna. Jesús es el mejor regalo que nos ha dado el Padre. Nos amó de tal manera que nos dio su máximo regalo.
nos dio lo más valioso que tenía. Nos dio a su unigénito, su propio hijo, para que muriera, para que sufriera por nosotros. Así que Dios no nos dio cualquier cosa. Él nos dio, como decimos nosotros, Él no nos dio cualquier tontería. Él no buscó un regalo en la tienda de esos de 3 por $1. Bueno, yo creo que esa tienda ya no existe aquí, pero antes sí. De hecho, yo recuerdo, ¿usted se acuerda? Era 3 por 1000. ¿Se acuerda? O todo a 1000 después. El asunto está que Él no fue a comprarlo en una tienda de segunda mano, de ropa usada. Ni tampoco se fue y no voy a comprarlo barato, ahí donde están los boneros. Barato, no. El Padre escogió el mejor de los mejores, de lo mejor regalo que existe. Su Hijo. ¿Sabe? Cada uno de nosotros no tenemos que sentirnos privilegiados del regalo del Padre Celestial nos dio. Y todo por una simple razón resumida en 4 letras. Amor. El amor del Padre hizo que entregara a su Hijo para que se rebajara a sí mismo y viviera como hombre, como ser humano en esa tierra, y se humilló a sí mismo para ir lastimado, lacerado, enjuiciado y condenado y muerto en la cruz. La mayoría de los venezolanos o las familias venezolanas han visto partir algún familiar, padre, madre, hijo, abuelo, tío, primo, sobrino, hacia el exterior por nuestra situación económica, política que hemos vivido en Venezuela. Y ese desprendimiento, esa separación de una manera u otra, siempre es difícil, es duro. Aun cuando sabemos que algunos han viajado con propósitos divinos, la gran mayoría ha sido por la situación económica y política. Esa separación ha sido dura, ha sido difícil, siempre duele, lastima. Pero aun cuando sea por voluntad del Padre Celestial y aun cuando sea por un propósito divino, siempre esa separación duele. Entregar ese familiar donde tal vez, si Dios es bueno, lo podamos ver 3, 4, 5 veces VIP, ¿no? Y palpable, que podamos abrazarlo. Gracias a la tecnología lo podemos ver todos los días, que sea por videollamada. Pero no es lo mismo, no es igual. Pero en algunos casos es posible que tal vez más nunca lo puedas abrazar. Y eso no es nada fácil. Sea cual sea la razón, siempre hay un dolor, siempre hay un sentimiento encontrado por la separación de ese familiar. Pero escúchame lo que le voy a decir. Cuando se hace no por necesidad, no por la situación económica o política o por lo que sea, sino por cumplir un propósito divino, el amor de Dios, ese amor ágape, ese amor incondicional, ese amor de la decisión y no por el atractivo del amor ero, el romántico, o el amor amigo de familia, filostropo o filio,
sino por el que decidimos amar tal como somos, que nos dio a su Hijo para que podamos ser nosotros sus hijos. En otras palabras, en el caso de nosotros, la familia pastoral, que nuestro hijo cumpliendo un propósito divino en aquel país, entendiendo que es la voluntad del Señor para con él en este tiempo, nos podemos sentir agradecidos. ¿Por qué? Porque ese mismo amor que ha llevado a nuestro hijo Bernie para ese país, en esa ciudad, para cumplir un propósito divino, fue el mismo amor que nos sacó de Cumaná y nos trajo para acá, para Valencia. ¿Aló? Y cuando estamos claros en eso, entendiendo de que aun cuando podemos ser lastimados por ese amor filio, de amistad, de familia, aun cuando tal vez podemos ser lastimados en algunas otras familias por ese amorero de separación, de ese amor romántico, erótico, sexual entre pareja, nos une el amor ágape, que es el amor incondicional del Señor. Y solo ese amor puede darnos la fortaleza necesaria para seguir adelante. ¿Cuánto lo creen? Ahora escúchenme esto. Muchas personas rechazan o tienen la idea que podamos vivir para siempre. Todo por el hecho de que siempre viven vidas tristes, con problemas o traumas. Entonces la gente dice, ya va. Con todo lo que yo estoy sufriendo, con todo lo que yo estoy pasando, con todo lo que estoy lamentándome aquí, yo voy a vivir para siempre. ¿En serio? Se ven en ese espejo y dicen, no, yo no quiero vivir para siempre, papá. O sea, ¿hasta cuándo? He escuchado a lo largo de mi vida personas decir, Dios mío, ¿hasta cuándo? Ven de una vez. ¿Sabe qué significa eso? Me quiero morir de una vez. Y hay personas inclusive que han dicho esas palabras. ¿Ya para qué voy a seguir viviendo? Pero la vida eterna no es la extensión de la miserable vida mortal del ser humano. La vida eterna es la vida de Dios encarnada en Cristo, que se da a todos los que creen como garantía que vivirán para siempre con Él. Y eso es algo extraordinario. Eso es algo maravilloso. En esa vida no hay muerte, no hay enfermedad, no hay enemigo, no hay demonio ni pecado. No hay, escúchame, lamento, hambre, necesidad o angustia. No hay nada de esas cosas. Cuando no conocemos a Cristo, tomamos decisiones pensando en esa vida. Es todo lo que tenemos. Pero en realidad esta vida es solo el comienzo de la eternidad. Y por eso usted y yo podemos estar enormemente agradecidos a Dios por habernos entregado el mayor regalo, el Padre, que nos entregó a su Hijo. Así que empecemos, por lo tanto, a evaluar todo lo que nos sucede desde la perspectiva eterna. Todo lo que acontece en nuestras vidas, sucede por algo que Dios planificó y está ejecutando para nuestra vida eterna. Por un propósito eterno. ¿Está aquí conmigo? Aleluya. El segundo regalo que te voy a dar es el regalo de Dios Hijo. Vaya conmigo, por favor, Juan capítulo 1, versículo 14. Juan 1:14 dice así. Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor, inagotable y fidelidad. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. En ese momento era el único, no había otro. Vino. El verbo que traduce allí, el verbo fue hecho carne. Esto significa se convirtió en un ser humano.
el unigénito del Padre significa Jesús como único y singular Hijo de Dios. No había más. Este énfasis está puesto en singular, único, solo. No hay más. Jesús es único y disfruta de una relación con Dios que es diferente de los creyentes llamados hijos, como todos nosotros ahora que somos hijos, que afirma ser engendrado de Dios. Y sí, después de la muerte y resurrección de Jesús, todos los que venimos después empezamos a ser hijos. ¿Cuándo empezamos a ser hijos? Cuando reconocemos nuestra falla, nuestros pecados, reconocemos a nuestro Señor Jesús, que nació no un 24 de diciembre, tal vez un 25, un 28, un 30, un 2 de enero o un 31 de febrero. No importa qué día haya nacido. El asunto está que nació como hombre y vivió como hombre y murió como hombre y resucitó como el Dios Todopoderoso. A partir de ese momento, entonces los que venimos y reconocemos a nuestro Señor Jesucristo, pedimos perdón a nuestros pecados, el Padre nos adopta como hijos también. Y aun cuando venimos a ser hijos de Dios, no tenemos el mismo privilegio de Jesús. Y aun cuando Jesús nos entregó todo lo que Él tenía, diga conmigo, no es lo mismo. Porque el primogénito siempre sigue siendo especial, diferente, distinto. Y no por ser mayor o mejor que los demás. Porque si fuera así, entonces yo fuera el peor. Porque yo soy el más pequeño de mi casa. No te confunda, no voy por allá. El asunto está que siempre la primicia es una bendición. ¿Sí o no? Siempre es así. Siempre lo primero tiene algo extraordinario. Y vuelvo y repito, no se trata de poner de mayor o más elevado que los demás hijos, sino el primogénito es primogénito, hermano. No es singugénito, ni tercegénito, ni cuartigénito, ni quintogénito como yo. El asunto está que siempre el primero, siempre hay una mayor bendición. Vuelvo y repito, no porque sea mayor que los demás hermanos o los demás hijos, o no porque tenga más privilegio, no. Simplemente porque Dios le plació que fuera el primero o la primera y punto. Y se acabó. Si a Dios le hubiese placido que nosotros hubiésemos sido los primeros, tal vez usted fue el primero en su hijo, de su descendencia, no lo sé. ¿Tú llegaste a ser primero, alguno? ¿No? Bueno, ninguno aquí fuimos el primero. Somos segundogénino, tercegénino, cuartogénino o como yo, quintogénino. Pero somos hijos también. ¿Aló? Ahora préstame atención a esto. Cuando Jesús nació, cuando Dios Hijo se hizo hombre, no era mitad hombre y mitad Dios. Era 100% hombre, pero era 100% Dios. Antes de que Cristo viniera, la gente podía conocer a Dios en parte. Luego de su venida lo conoció en su totalidad porque vino visible, tangible, palpable en Jesús. Cristo es la expresión perfecta de Dios en forma humana. Si nos preguntamos a nosotros, ¿de qué estaba lleno Jesús? Quizás algunos podríamos decir, bueno, estaba lleno de poder, power. Estaba lleno de amor, de sabiduría, de gracia, de favor, entre otros. Y por supuesto que claro que sí. La palabra dice que Jesús habitó entre nosotros, pero hay dos palabras características que me llaman la atención. Dice, lleno de gracia y de verdad.
Y esos son regalos que Jesús nos dio. Regalo precioso y maravilloso, la gracia y la verdad. En estos días estaba conversando con algunos discípulos, con Frank y Neider, algunos lo conocen. Y estuvimos como un par de horas hablando, un poquito más, y conversando ahí. Y hablamos acerca de esto de la gracia, ¿no? Y la misericordia. Y yo les explicaba algunas cosas a ellos. Y yo les decía, estos son regalos que no me lo merecemos. Que en realidad en nuestra capacidad, habilidad como ser humano no lo merecemos. Pero en la infinita gracia, amor y misericordia de Dios, nos entrega este regalo. ¿Para qué nos los entrega? Para poder salvarnos. Yo le explicaba a ellos que hay diferencia aun cuando viene de la misma fuente. Una cosa es la misericordia y otra cosa es la gracia. Generalmente el Padre siente misericordia, tiene misericordia por los perdidos, por los que están alejados de Él. Pero a los que están cercanos a Él, a los que decidieron obedecerlo, honrarle y servirle, Él ya no tiene misericordia, ahora tiene gracia. O sea, ya no entrega misericordia, ya entrega gracia como regalo. Y aun cuando viene de la misma fuente, no es igual. Y aun cuando tiene algunas, en algunas expresiones o aplicaciones están unidas, porque nadie puede tener gracia si primero no tuvo misericordia del Padre. Porque si no hubiésemos tenido misericordia del Padre, ya el Padre no hubiese eliminado de hace tiempo, y si no hubiese eliminado, la gracia nunca llega. Pero la gracia cuando llega, llega por la salvación, por la vida eterna, por el regalo que el Señor nos da. Pero ¿cómo la obtuvimos? Por su misericordia. Y es lo que yo he hablado en varias ocasiones. Algunas expresiones, algunas personas quieren rechazar el Antiguo Testamento y dicen que el Antiguo Testamento no tiene nada que ver con el Nuevo, porque estamos en la gracia, no en la ley, tal, y pim, pum, pam. Y yo siempre digo, bueno, papá, pero es que el problema es que nosotros vivimos ahora en gracia, pero vivimos en gracia gracias a la ley. Porque si no hubiese estado fundamentada la ley, la gracia no existiera. Pero otro día le explico eso. El asunto está que Él nos dio de su gracia y de su verdad para poder salvar. Jesús tenía que dárnoslos. Si Jesús venía solo con la verdad, en lugar de la gracia o la salvación, con la verdad no salva a nadie, nos condena todito y nos vamos todito para el infierno. Porque viene con la verdad. Esta es la verdad, punto. Ustedes fallaron, pecaron, sembró. Es más, yo le explicaba a Fran, yo le decía, la Biblia dice que nadie incumplió la ley. Muchos trataron, esforzaron, pero nadie la cumplió. El único que la cumplió fue Jesús cuando vino. Fue el único que pudo cumplir en totalidad la ley. Así que si Jesús viene solamente con la verdad, todito estamos fritos. Pero vino también con la gracia. La verdad nos muestra los pecadores que somos. La verdad nos señala nuestros errores, nuestras equivocaciones. Si Jesús nos hubiera dado la verdad solamente, no hubiera venido a demostrar que estábamos condenados, equivocados, y solamente nos hubiera mostrado cuán malos somos y qué tanto merecíamos la condenación. Pero Jesús no solamente vino con su verdad, sino que vino con su gracia también. Y Él no vino a juzgarnos ni a condenarnos, sino a salvarnos. Cuando dicen amén. Porque Él dice, nos confronta con su verdad, pero nos dice, pero yo estoy aquí para salvarles. Juan capítulo 3, por favor. Versículo 17. Juan 3:17 dice así: Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Levanta tus manos al cielo por un momento y diga conmigo: Señor, gracias por tu verdad, gracias por tu gracia.
Pero Él tampoco podía venir solo con la gracia. Porque si Él venía solamente para salvarnos, pero sin explicarnos, sin confrontarnos, sin decirnos y enseñarnos todo lo que estamos haciendo mal, de repente estoy casi seguro que ninguno de nosotros hubiésemos aceptado la gracia y no hubiésemos arrepentido de nuestro pecado. ¿Por qué? Porque simplemente no somos confrontados con la verdad. Diga conmigo, necesitamos la verdad, pero necesitamos la gracia. Y escúchame lo que le voy a decir. Tristemente, hay algunos ministerios, iglesias, pastores, hombres o mujeres que predican el evangelio y se van a los extremos. Quieren solamente hablar de verdad, condenando a todo el mundo, sin mostrar la gracia, el favor, el amor y la misericordia de Dios, solamente para condenar, para juzgar, para mandar al infierno. ¡Te víboras! Y hay otros que se van al extremo, que todo es gracia, que todo es amor, pero no confrontan a nadie, no ayudan a nadie, no le enseñan la verdad a nadie. Y esos dos extremos son peligrosos. ¿Sabes por qué? Porque muchos pueden irse al infierno porque nunca recibieron la gracia. Y muchos se pueden ir para el infierno porque nunca se han arrepentido, porque nunca fueron confrontados. Sino que todo es amor y paz, chévere cambur. Oye, tenía tiempo que no decía esa palabra chévere cambur, para. Ese tiempo de allá de cuando estaba chiquito. El asunto está, es que necesitamos de las dos, necesitamos la verdad y necesitamos la gracia. Jesús vino a demostrarnos que somos pecadores por medio de la verdad, pero por medio de su gracia, ese regalo maravilloso nos dice, te amo a pesar de tus pecados, eres pecador, pero te quiero salvar y te quiero dar la vida eterna. Esa gracia y esa verdad son regalos que nosotros debemos usar hoy y siempre. Son el regalo de Jesús para unir familia, para arreglar matrimonio, para corregir vidas de las personas que amamos, para restaurar amistades, para bendecir iglesia. No solamente necesitamos la espada afilada de la verdad, sino que también necesitamos el abrazo amoroso de la gracia. Tal vez muchos de nosotros este año hemos sido expertos en decir la verdad, en sacar la espada afilada de la verdad y caer y apuñalar a la gente. Oh, que dice así. Y en ciertas ocasiones o en ciertos momentos no está mal, está bien. Y no está mal que sea nuestra herramienta preferida, la verdad. Pero a veces la hemos dicho muy dura, cruda. A nuestros hijos, a nuestro cónyuge, a nuestros amigos, a nuestro conocido o a cualquier otra persona. Y tal vez palabras como eres irresponsable, eres un amargado, una amargada, eres aragán. ¿Se acuerda esa palabra aragán también? Egoísta, no sirve, tiene que corregir esto, aquello. Y tal vez somos fáciles para hablar verdad. Pero antes que este año termine, aprovechando este tiempo de Navidad, empecemos a hablar de gracia también. No te estoy diciendo que dejemos de hablar verdad o hablar la verdad. Te estoy diciendo que junto con la verdad también que vaya la gracia. Que vaya esa oportunidad para que la persona pueda ser restaurada. Yo lo he dicho en varias ocasiones. Claro que usted y yo tenemos que
ser instrumento para corregir. ¿Cuánto dicen amén? Diga conmigo, necesitamos ser un buen corrector para corregir, ¿verdad que sí? Pero ¿usted sabía de qué color es el corrector? No, el corrector es blanco, hermano. El otro es resaltador o lo que sea, pero el corrector es blanco. ¿Sabes por qué es blanco? Porque generalmente, normalmente, el papel que se utiliza para escribir es blanco. Entonces, si el corrector es blanco, se está tratando de eliminar el error que se cometió. Pero ¿sabe qué hacen algunas personas en vez de corregir? Tachar. Y ahí sí entra eso, el color. Generalmente, ¿con qué lo tacha uno? Con negro. Para tachar eso que se escribió, pero préstame atención. Cuando la persona está leyendo algo y se encuentra ese borrón, dice, aquí se cometió un error, pero no se eliminó. Lo que hizo fue que se cubrió. Así es nuestro Señor. Ey, no te pierdas que es una revelación del cielo. Cuando venimos al Señor y le pedimos perdón por nuestros pecados, Él no cubre, no tacha nuestro error, Él lo elimina. Así que viene el corrector. Está eliminado. Vuelve a escribir una nueva historia. ¿Aló? Entonces cuando la gente no ve el poco de tachones por todos lados, ve un lienzo en blanco que se está escribiendo de nuevo y dice, oye, mira, qué bien. No, en realidad es que pecamos bastante, pero el Señor no cubrió el pecado, el Señor lo eliminó. ¡Ja! Eso es gracia. Oído, no te lo pierdas. Y aun cuando tenemos que hablar verdad, hablémoslas con gracia. O sea, que esa verdad, procuremos que esa verdad que le vamos a decir a la gente le caiga en gracia. Porque a través de la gracia la gente reacciona, reconoce, se arrepiente, pide perdón, entiende y dice, wow, verdad que sí, yo estaba equivocado. En otras palabras, no podemos señalar a alguien que está haciendo algo malo si no le tenemos la solución o la respuesta para que acomode ese asunto. Entonces, con la verdad, confrontamos a la gente lo malo que está haciendo, pero con la gracia le damos la solución para que pueda ser perdonado, restaurado y bendecido. ¿Cuántos dicen amén? Ahora escúchame esto. Hablemos de gracia. Esa gracia que nos da la capacidad de perdonar, de dar una nueva oportunidad. Esa gracia que nos da la oportunidad de abrazar, de comprender, de consolar, del precioso sentimiento de sentirse amado, a pesar de los errores que hemos cometido. Porque todos hemos cometido errores. O esto es el único perfecto, perfecta que existe en esta tierra. El infalible. Sí, claro que es necesario que nos digan y que digamos la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Pero que podamos ser confrontados y confrontar a otro para ver nuestros errores, pero también es necesario que le den la oportunidad para cambiar, para ser mejores, para mejorar, para probarnos a nosotros mismos y a los demás y a Dios que queremos ser diferentes. Y este es un buen ejemplo de una de las mejores historias de gracia y verdad que quiero decirte hoy. Varios versículos que te voy a hablar. Juan capítulo 8, versículo 3, por favor. En adelante. Muchas historias hay, pero conseguí esta que yo dice, mira, está en el clavo. Específico y directo. Juan 8, 3. Dice, mientras hablaban los maestros de la ley religiosa y los fariseos le llevaron a una mujer que había sido sorprendida en el acto del adulterio.
la pusieron en medio de la multitud y dijeron: Maestro, esta mujer fue sorprendida en el acto del adulterio. Y la ley de Moisés manda a que le caigamos a peñonazo, a piedra, a apedrearla. ¿Tú qué dices? Pues ellos intentaban tenderle una trampa para que dijera algo que pudiera usar en su contra. Pero Jesús se inclinó y en vez de contestarle, escribió con el dedo en el polvo. Empezó a escribir, de repente empezó a hacer un dibujo, o empezó a escribir de repente algo de la Biblia, qué sé yo, empezó a darle ahí con el dedo en la tierra, en el polvo. Ellos seguían exigiéndole una respuesta: pero contesta, pues, pero contesta, pero dime, ¿qué podemos hacer? ¿Le caemos a piedra o le dejamos tranquilo? ¿Qué hacemos? Y él se incorporó nuevamente y le dijo: muy bien, es verdad. Es cierto, Moisés estableció que si encuentra a alguien en adulterio, hay que caerle a piedra. Claro que sí, hay que apedrearlo. Pero el que nunca haya pecado, que le caiga piedra. Que lance la primera. Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el polvo. Al oír esto, los acusadores se fueron retirando uno tras uno, comenzando por los de más edad, hasta quedaron solos Jesús y la mujer en medio de la multitud. Entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ni uno de ellas te condenó? ¿Ninguno de ellos te condenó? Y ella respondió: ni uno, Señor. Entonces Jesús le dijo: yo tampoco. Diga conmigo: gracias. ¡Ey! Había pecado, la encontraron en el acto, había que caer la piedra, pero Jesús le dijo: yo no te condeno. Diga conmigo: gracias. Pero ahí viene la verdad, después dice: vete y no peques más. Verdad. Amén. Si hubiésemos aplicado la verdad nada más, lo hubiese caído a piedra. Si le hubiese aplicado la gracia nada más, dice: no, yo tampoco te condeno. Sigue sinvergüenciando, sigue pecando, sigue acostándote con todos los tipos que encuentras, no hay problema. No, Jesús le dice la gracia: yo no te condeno, pero le dice la verdad: no peques más. ¿Aló? Diga conmigo: necesitamos la verdad, pero necesitamos la gracia. Y nuestro regalo, el regalo de Dios Hijo, vino para nosotros, para ser para nosotros el Maestro perfecto. En la vida de Jesús vemos cómo Dios piensa y por lo tanto cómo deberíamos pensar nosotros. Hay en Filipenses capítulo 2 que dice: y todo lo bueno, todo lo puro, lo que es amable, en esto pensar. Pensemos como piensa Jesús. Vino a ser nuestro ejemplo perfecto. Él es el modelo de lo que debemos ser. Nos muestra cómo vivir y nos da poder para vivir de esa manera. Por allá en 1 Pedro 2 también nos dice: Él es el modelo, el ejemplo, imitémoslo a Él. Pero también Él es el sacrificio perfecto. Jesús vino como un sacrificio por todos los pecados, por todos los pecados. Y muerte satisface la demanda de Dios para la cancelación del pecado, ahí en Colosenses capítulo 1, donde dice que el acta de decreto que teníamos fue cancelada. Así que este segundo regalo del Dios Hijo es una tremenda bendición para nosotros, en gracia y en verdad. Y me llama la atención esto, que Jesús, cuando habló con la mujer, no habló primero con la ley, no habló con la verdad, habló primero de la gracia. Me llama la atención eso, y eso impactó mi corazón, mi espíritu, y yo dije: wow, Señor.
¿Se acuerdan cómo era la predicación de Juan el Bautista? Arrepiéntete, serpiente, sinvergüenza, todito, se van a ir para el infierno. Pero cuando viene Jesús, que viene el tiempo de la gracia, él primero habla de la gracia y después habla de la verdad. Él no habla primero de la verdad y después de la gracia. O sea, él no confrontaba a la gente sin primero mostrarle primero el favor de Dios. Él le mostraba el favor de Dios y después confrontaba a la gente. Él no le dijo a la mujer, mira, sinvergüenza, le está pecando, sinvergüenza, no juegue. Pero yo tampoco te voy a condenar. No, él lo hizo al contrario. Él le dijo, mira, no hay nadie que te condene. Sí, yo tampoco te voy a condenar. Diga conmigo, gracias. Y después le dijo, vete, pero no peques más. Deja de la sinvergüenzura. Échate un poco de baño de agua fría. Y eso impactó mi corazón. Cuando yo vi, dice, wow, Señor, nosotros somos expertos siempre en hablar la verdad. Y de último, si se nos ocurre y el Señor se revela en nuestras vidas, tal vez hablamos de gracia. Pero primero lo confrontamos, le lastimamos, le damos duro, ¡pam! ¡Pim! ¡Pum! ¡Pam! Y después que está todo golpeado, reventado por toda broma, y bueno, pero si quieres ser salvo, arrepiéntete. ¿Aló? Y Jesús lo expuso diferente. Jesús expuso primero su gracia, su favor, su amor. Y después confrontó. Y después le dije, pero tienes que dejar de hacer esto. Pero tienes que dejar de hacer aquello. Que el Señor nos ayude a ser como Él. El tercer regalo. ¿Cuál fue el primer regalo que Dios nos da? Diga conmigo, el regalo del Padre. El segundo regalo, el regalo del Hijo. Y el tercero, por supuesto, ese es el mismo que usted se está imaginando, el regalo del Espíritu Santo. 1 Corintios capítulo 12, por favor, versículo 11. El regalo del Espíritu Santo, o el regalo de Dios Espíritu Santo. 1 Corintios 12, 11 dice, es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos los dones. Solamente Él decide el don que cada uno debe tener. Levante su mano al cielo y diga conmigo, Señor, desarrolla a mí el don por medio de tu Espíritu Santo. Escúcheme esto. ¿Alguna vez te has sentido demasiado común o poco preparado para marcar la diferencia significativa para Dios? Tal vez usted dice, bueno, yo soy uno más de la iglesia, uno más del montón, yo soy un cristiano más. ¿Te has sentido así? Sentimiento de incompetencia e inferioridad espiritual privan a innumerables creyentes del gozo y la eficacia que Dios desea para su vida. Se lo voy a explicar de esta manera para que me lo entiendan mejor. La mayoría de la gente piensa que es uno más del montón en el reino de Dios o en el evangelio. Ven algunas personas de renombre, famosas, porque tienen bastante publicidad y tienen bastante plata para pagar propaganda. Entonces dice, bueno, yo soy uno más del montón porque Dios no me usa así de esa manera, de esos milagros, señales, prodigios, extraordinarios. Tengo bastante plata, tengo bastantes seguidores en las redes sociales o qué sé yo, cualquier cosa. O reparto bastante comida para todo el mundo. Entonces, como yo no soy así, no soy relevante o importante o me siento menospreciado o inferior o incompetente comparado con aquellas famosas figuras que cualquiera ve por allí. Pero la verdad bíblica habla diferente con respecto a nosotros. La verdad bíblica de cómo el Espíritu Santo dota a cada creyente de dones único para un ministerio o servicio significativo y exclusivo para cada uno de nosotros. O sea,
De repente mi trabajo, mi talento, mi habilidad, capacidad por lo cual Dios me llamó no fue para ser público, famoso o tener bastante plata, aun cuando todos nos gustaría ser famosos y tener bastante plata sobre todo, ¿verdad que sí? Ninguno pelea por eso. Pero el detalle está que usted y yo no sabemos tal vez, o la mayoría de la gente no lo sabe, yo sí estoy claro, cuál es nuestro propósito específico. Diga conmigo, porque hay un propósito general, diga conmigo propósito general y diga conmigo propósito específico. Son dos cosas distintas, que tienen que ver una con la otra, sí, que van a agarrar de la mano una con la otra, sí, que están juntas y tienen que permanecer juntas con una con la otra, sí, pero son diferentes. ¿Ya va qué? ¿What? Se lo voy a explicar de esta manera. El propósito general de Dios es que usted y yo seamos salvos y que seamos instrumentos para que otro se salve. Punto. Ese es el general. ¿Me escuchó? Esa es la voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para con nosotros. Para todos los que nos llamamos ser cristianos. ¿Cuál es el propósito general? Que seamos salvos nosotros y que seamos instrumentos para que otros se salven. Listo, ya. Ahora, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Dónde lo voy a hacer? ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿De qué manera lo voy a hacer? ¿Cuáles son los instrumentos, las herramientas, las habilidades, la destreza que yo voy a usar para que eso sea? Ese es el específico. ¿Aló? Ahora te voy a decir algo para llamarte la atención y para que se te explote las cotufas en la cabeza. Aun cuando el propósito general nos bendice, nos salva y nos da la vida eterna y somos valiosos para Dios, el específico es el que nos lleva al éxito. Cuando yo hablo del éxito, hablo de cumplir el propósito divino de Dios para nuestra vida. Porque si usted o yo no somos o no estamos en el propósito general, entonces usted y yo no somos hijos de Dios. Porque todos los que somos hijos de Dios, servidores de Dios, que honramos a Dios, cumplimos el propósito general. Ser salvo y ser instrumento para que otros se salven. Ya, se acabó. Pero el específico es lo que nos bendice, lo que nos ayuda y que nos prospera y que nos hace crecer y avanzar en el reino de Dios. Porque el general, escúchame lo que te voy a decir, ser usado por Dios, Dios usa a cualquier persona y Dios usó inclusive hasta animales. Diga conmigo, hasta un asno usó Dios. Así que dile a la persona que tiene cerca, dile, si Dios usó un asno, te puede usar a ti. No importa que se lo diga el que tenga cara de asno, no, mentira, echando broma. Escúchame, no importa que se lo diga el que tenga... Ahora escúchame esto, no te lo pierdas. El asunto es que cuando usted y yo vivimos en el propósito específico, somos bendecidos. Y créame, el propósito específico nos empoderará para que se cumpla extraordinariamente el propósito general. Pero lamentablemente, algunos quieren cumplir el propósito general en lugares, en tiempos o manera que Dios no le puso el propósito específico. Y ahí hay un pelón. Y ahí tenemos que tener cuidado. Cuando se juntan los dos, wow, somos bendecidos. Vemos la gracia y el favor de Dios. Y vuelvo y repito, no se trata de que tengamos bastante plata o que seamos famosos, conocidos, o tengamos una iglesia de miles de millares de personas. No se trata de eso, se trata de cumplir el propósito. Se trata de cumplir el propósito. Porque escúcheme, te voy a decir algo. A Jesús se le fueron toda la gente. Y él le dijo a los 12 que habían quedado, le dijo, chamos, ¿ustedes se quieren ir también? Ahí está la puerta, cojan camino, denle.
¿Eso quiere decir que Jesús no cumplió el propósito específico? ¿Aló? O Pablo fue a alguna oportunidad para algún lugar, o Jesús pasó por algún lugar y dice que ahí no se convirtió nadie. Poca gente, o hizo pocos milagros. Así que eso quiere decir que no cumplió su propósito específico. Así que no miramos el éxito por la plata que tengamos, por lo famoso que seamos, o por la abundancia de gente que hay en nuestra iglesia, o la abundancia de recursos que tengamos, o por la abundancia de dinero que poseamos. No. No miremos el éxito como eso. Porque hemos conocido testimonio de personas que han pasado necesidades, que han pasado momentos difíciles, y tal vez inclusive algunos han muerto en países donde matan a cristianos. Pero yo les aseguro que esa gente cumplió su propósito específico. Aun cuando visiblemente o humanamente hablando dice, wow, fue para allá como evangelista y lo mataron por allá. Fue para allá, mira, para predicar la palabra y por allá se murió una enfermedad. Fue por allá y mira, está pasando necesidad. Mira, aun cuando eso pase, si usted y yo cumplimos el propósito específico, seremos bendecidos por el Señor. Escúcheme esto. El Espíritu Santo da dones a cada uno de nosotros como Él le plazca. Nuestro trabajo es identificar esos dones, trabajar, desarrollarlo y usarlo para que el nombre del Señor sea enaltecido. Así que es grato recibir el regalo, ¿verdad que sí? Y aún mejor darlo, como dice Hechos 20:35. En el reino de Dios, los dones sobrenaturales dados por el Espíritu Santo tienen el propósito de ayudarnos a caminar para cumplir el propósito específico de ese propósito general que tenemos como hijos de Dios. Cuando Dios nos llama a hacer algo, tal vez nos sentimos inadecuados, limitados y nos negamos a actuar porque nos consideramos mal equipados. Rechazar el llamado de Dios porque nos sentimos así significa que perdemos la bendición aquí en la tierra y perdemos la recompensa en el cielo. Alegría que viene como servir a Dios, y lo más extraordinario, la manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas y a través de nuestras vidas para bendecir a otros. Pues es Él el que nos equipa para hacer lo que Dios, el Padre, nos ha llamado a hacer. La Biblia dice que se nos da a cada creyente, por lo menos en el peor de los casos, un don. Algunos que se jactan, bueno, yo tengo 2, yo tengo 3, y uno dice, hermana, yo tengo los 9, hello. Y sí, Dios nos puede usar en cualquier momento con los 9 dones. ¿Cuál es el problema? Él lo activa, lo sella, lo manifiesta como Él quiere y cuando Él quiere. Escúchame, para propósito de su voluntad. Así, pero por el peor de los casos siempre tenemos uno activo, presente, ahí constante. Un sello. Así que no encasilles a Dios. Él es quien hace los milagros. Los dones Espíritu Santo dados a los creyentes para realizar la obra de Dios. Y no siempre viene a través de la actividad de una persona, sino que pertenece al Espíritu para ser distribuido como a Él le parezca bien. Así que todos somos beneficiados cuando ejercitamos nuestro don espiritual. Todos los dones están diseñados para servir al bien común, para la iglesia de Cristo, para ayudar a los creyentes y para ayudar a unos a otros, para equiparnos, animar a otros y para que otros sean salvos. Dios nos llama, nos da dones, asume la responsabilidad de realizar tareas a través de nosotros. Sin embargo, debemos estar dispuestos a emplear nuestros dones en su obra. Entendamos esto. Un día vamos a comparecer individualmente ante Cristo para juicio o recompensa. Así que debemos edificarnos en el Señor Jesucristo como nuestro fundamento.
Para ello debemos involucrarnos en la obra del Señor y desarrollar nuestras habilidades encontradas en un ministerio adecuado para él. Usted de repente dirá, pastor, pero yo no sé en realidad cuál es mi don. Empieza a trabajar en todo en la iglesia. Y ahí Dios le va a indicar y le va a especificar para qué usted es bueno. Usted va a hacer algo, le va a salir bien y usted dice, uy, mire, yo tengo talento para esto, ¿vale? ¿Sabe por qué? Porque Dios lo capacitó para eso. Póngase de pie, por favor. Escuche. Así que, qué extraordinario y precioso regalo hemos recibido del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Son los mejores 3 regalos que hemos recibido en nuestras vidas. Bendito sea nuestro Dios por bendecirnos con estos 3 regalos maravillosos en nuestras vidas. Diga conmigo, el regalo del Padre, el regalo del Hijo y el regalo del Espíritu Santo. ¡Wow! Pero no nos quedemos con ellos. En esta Navidad compartamos esos regalos con nuestra familia, nuestros amigos. Compartamos el Evangelio de Jesús, su gracia, su verdad y que el Señor nos ha dado. Compartamos con los demás el favor de Dios y que veamos la respuesta de Dios extraordinaria en nuestras vidas. Te regaló una perlita de sabiduría. Escúcheme esto. La mejor manera de reconocer nuestros dones espirituales es participando en la obra de la iglesia. Por eso Satanás siempre te dice, no hagas nada, quédate tranquilo, no te ofrezcas, no digas nada, no, quédate tranquilo, ¿para qué? Porque Satanás sabe que si empiezas a trabajar en la obra del Señor, el Señor te va a revelar cuál es tu don y ahí te vas a enfocar y vas a desarrollarte y vas a crecer y vas a avanzar y vas a ser instrumento de bendición para tu vida, instrumento de bendición para la vida de los demás. Y Satanás no quiere eso. Por eso te dice, quédate tranquilo, quédate callado, no digas nada. No participes, no, olvídate, hazte el loco. Hazte la loca. Pidamos discernimiento al Espíritu Santo y simplemente comencemos. Demos de nosotros mismos y comencemos a percibir los talentos con los que Dios el Señor nos ha bendecido. Diga conmigo, el don está sobre mí. Efesios 2:10 dice, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempos atrás. Siempre que nos sintamos incapaces, coloquemos este versículo en un lugar que veamos con frecuencia, como recordatorio de que somos hechura de Dios y estamos bien equipados para las buenas obras en Él, que Él preparó mucho antes de la fundación del mundo. Levanta tus manos al cielo por un momento, por favor. Señor, gracias. Padre, gracias. Espíritu Santo, gracias. Porque ustedes son el mejor regalo que hemos recibido y el mejor regalo que podemos dar en Navidad. No son chocolates, no son dulces, no son hallaca, pan de jamón, pernil, no son teléfonos celulares, bicicletas, motos, vehículos, casa. Eres tú, Señor. Dios, tú eres el mejor regalo. En la figura del Padre, en la figura del Hijo, en la figura del Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a ser instrumento en tus manos para cumplir ese propósito general de ser salvo y de ayudar a salvar a otros. Pero ayúdanos también a cumplir el propósito específico de hacerlo en el tiempo correcto, en el lugar correcto, de la manera correcta. Señor, queremos ser obedientes a tu voluntad y que podamos desarrollar el don que has puesto en nosotros, manifestado en cualquiera dado por el Espíritu Santo. Te lo pedimos, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesucristo. Hoy yo profetizo sobre tu vida y declaro que será un instrumento de Dios en estos días de Navidad, en este tiempo de celebración, de fiesta, de disfrute, de pasar con la familia, con amigos, con compañeros, que será instrumento usado por Dios con el don
y dones manifiestos sobre tu vida para que otros sean salvos. Y para que el Espíritu Santo te use de una manera sobrenatural para que impacte las vidas de otros. Y para que sea instrumento de bendición y edificación. ¿Usted lo cree, iglesia, en esta mañana? Levanta tus manos y adora y glorifica al Señor entonces en esta mañana.